Bienvenidos a todos los seguidores de Jóvenes al Día. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Stephanie Fry. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación. Hoy, como nuestro tema es precisamente los problemas de la sociedad en violencia, 8 de 10 personas han declarado que han sufrido agresión. Esto está obviamente en los reportes de las organizaciones del Estado. Stephanie, ¿qué es la violencia? La violencia es la agresión hacia otra persona, puede ser física, psicológica, económica, ¿no? O sexual en este caso. ¿Y eso entonces es el post de la discriminación? ¿O qué consideras discriminación? Yo creo que va de la mano, porque si tú violentas a otra persona, mucho más si es tu pareja, es porque tú consideras que es mucho más que ello, ¿no? Que tú consideras de que esa persona no tiene el mismo valor que tú, entonces es un tipo de discriminación, ¿no? Enfocado desde otra perspectiva. Entonces, en este caso, podríamos decir, ¿cómo podemos describir los crímenes de odio? Los crímenes de odio es, en este caso, es la superioridad de otra persona y ello se ve enfocado o se ve revelado en la violencia que tú ejerces contra él. Muchas veces los crímenes de odio han llegado a matar a otras personas. Generalmente los crímenes de odio los sufren los chicos de LGTBI, que son los que de una u otra manera son considerados ante la sociedad como la lacra de la sociedad, ¿no? Un concepto equivocado porque siguen siendo personas y su orientación no determina si son buenas o malas personas en este caso. Y ya que mencionaste de la comunidad LGBTI, ¿por qué crees que hay tanto maltrato, tanta aberración a estas personas que son como nosotros, pero son simplemente con diferentes opciones sexuales? Porque el Perú es un país muy conservador. Hoy en día estamos rompiendo ciertos paradigmas, pero todavía el Perú es un país que considera que la homosexualidad o el lesbianismo son aberraciones, son cosas que la iglesia no las aprueba, y no entendemos que más allá de sus gustos, seguimos siendo personas y como personas merecemos respeto. O sea, a ti te puede gustar un hombre o una mujer, pero eso no me da derecho a mí de maltratarte, ni mucho menos de matarte, que muchas veces es lo que sucede en la sociedad, ¿no? ¿Y quién crees que debería enseñarnos eso? ¿La familia, los mismos padres, los maestros? ¿Quién debe enseñar a una persona, miembro de una sociedad, a tolerar y respetar a las otras personas? Yo creo que va de la mano lo que tú aprendes en tu casa como lo que tú aprendes en el colegio. Porque muchas veces nosotros somos el reflejo de nuestros padres, pero también es cierto que en el colegio imitamos conductas. Entonces, tal vez si a mí en mi casa me enseñaron a respetar, pero en el colegio no hay esa continuidad, va a ser muy fácil hacerle bullying al compañerito. Y ese bullying que para nosotros puede parecer normal, que puede empezar con una broma, con un empujón, se va convirtiendo en otra cosa. La agresividad va aumentando. Entonces hemos llegado a un punto donde muchos chicos que han sufrido bullying han llegado a estar muertos por un mal golpe o porque simplemente 5 personas los masacraron, cuando eso no fue de un día para otro. O sea, se fue mostrando ciertos rezados. Entonces, si tú tienes una buena enseñanza en tu casa, si no la complementas en el colegio, no se logra, y viceversa, ¿no? Es un tema, quería preguntarte, ahora que me habla de la ideología de género, si existe en realidad la ideología de género y qué es lo que, si el Estado, o sea, también depende mucho en qué estado vivimos. Entonces, quería preguntarte, si existe la ideología de género, ¿a qué se podría abarcar? O sea, si en sí existe la ideología de género, ¿qué podríamos tomar como ideología de género? Y si existe una ley que ampara los agravios que hay hacia estas personas de la comunidad LGBTI. Lo que pasa es que las normas nunca van a ser en específico para cierto, por ejemplo, no hay unas normas para las personas de piel negra o de piel blanca, ¿no? O sea, las normas son para todos. Lo que pasa es que tal vez se puede considerar que hay poblaciones que son más vulnerables que otras, y en este caso los LGTBI son una población que sufre una problemática de violencia, de discriminación. Entonces que sí hay que tener mayor consideración y hay que buscar los mecanismos para disminuirlo, pero no se puede legislar específicamente para ello. O sea, sí, pero hay sanciones, por ejemplo. ¿Qué tipos de violencia existen en el ámbito legal? Para todos, o sea, seas mujer, homosexual, es violencia psicológica, física, económica, sexual. O sea, ¿no? Lo que pasa, como te digo, es que ellos son más propensos a sufrir. Ellos y las mujeres, ¿no? Y los niños, que son poblaciones mucho más
físicamente débiles que el hombre, pero eso no significa que se legisle específicamente, no hay nada más específico. Y hablando de ese tema, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 68% de las personas que pertenecen a esta comunidad LGBTI han sufrido maltrato o discriminación. ¿Cuál crees que podría ser la solución o algún núcleo viable para poder derrotar a este problema de la sociedad? Por eso te digo, yo considero que es la capacitación y va de la mano con los colegios, pero como te decía, la capacitación no de conceptos en sí, que tal vez los niños no están preparados, sino un concepto de respeto y de igualdad. Mientras el niño sepa que debe respetar a su compañero porque sigue siendo igual que él, que tiene los mismos derechos que él, va a dejar de tener agresividad, no solamente para un niño que pueda tener ciertas inclinaciones. Como te digo, hoy en día muchos niños les hacen bullying por ser bajitos, por ser altitos, por ser gorditos. Entonces, si entendemos que las personas no tenemos raza, no tenemos ideología, no tenemos discapacidad que nos haga distinto a la otra persona en el trato, vamos a poder construir una sociedad distinta, de respeto y de igualdad, que eso es lo que debemos buscar. Por eso es que a veces hay grupos mucho más radicales que dicen, no, con mis hijos no te metas porque esos conceptos yo no quiero que les enseñes a mis hijos. Pero ¿tú crees que un padre podría decir, no quiero que le enseñes a mi hijo qué es igualdad, qué es respeto? O sea, ¿no? Ya sería jalado los pelos que hubiera una marcha en contra de ello. Entonces yo creo que el concepto adecuado es empezar en los colegios, pero por eso, por el respeto, la igualdad, y mostrar que ningún niño, por más gustos distintos que tenga o por más discapacidad que tenga, es distinto y merece el mismo respeto. Yo creo que si empezamos desde ahí, en los colegios, podemos hablar de niños mucho más preparados, niños que disminuya la discriminación que hoy en día tenemos, ¿no? Que es muy marcada, y la violencia que cada vez se ve más en los escolares, que antes no era tan, ¿no? Ahora vamos a pasar a un tema que también es importante en la sociedad, Claro. y que también tiene que ver con discriminación, con tipos de violencia, que es el feminicidio. El feminicidio, no sé si hoy consideras que es el problema más grande de nuestra sociedad. Considero que es uno de los más grandes, porque hoy en día el hombre no acepta cuando una mujer le dice que se acabó una relación. El hombre no acepta que por más que pueda ser la madre de sus hijos, simplemente terminó la relación. Él piensa que la mujer es un anexo de él, que él puede disponer de ella, y que cuando ella le dice voy a rehacer mi vida o simplemente no deseo seguir contigo, tiene el derecho de deshacerse de ella, ¿no? Muchas veces las han masacrado y otras veces las han matado. Me imagino que te debes haber topado con muchos casos de violencia, debes conocer muchos casos. ¿Cuál es el perfil de un feminicida? La agresividad, la posesión, los celos enfermizos, ¿no? Un hombre nunca te va a meter un puñete de frente, va a empezar con cosas tan sencillas como no te vistas así, te ves muy provocadora, tú generas que te falten el respeto. Entonces esos indicios que se suelen dar en el noviazgo son los que te deben dar alerta a decir si tu pareja es agresiva o no, ¿no? A eso quería llegar. ¿En qué momento una pareja se vuelve un agresor? Cuando llega el momento que te prohíbe que sigas juntándote con los amigos que normalmente tenías, cuando te prohíbe que uses la ropa que te gustaba, que te maquilles, porque ya hay un control sobre ti. Y si tú lo aceptas, eso va a ir aumentando, ¿no? Hasta que va a llegar un punto en que te va a jalonear los brazos, y luego una cachetada, una masacre, ¿no? O sea, es paulatino. Pero ya el hecho de que tú tengas un novio y te digas, ¿sabes qué? Cámbiate, conmigo no vas a salir así. Yo creo que, chicas, es una alerta. ¿Por qué crees que demoran tanto los juicios? Viendo ya los casos tan polémicos de Ivy Ágreda, de Lady Guillén, en el caso también de Arlet Contreras, bueno, en sí, una infinidad de casos. ¿Por qué crees que se dan estos juicios? ¿Cuál debería ser el proceso legal cuando una mujer es acosada o es agredida? ¿Qué es lo primero que debería hacer la mujer? Denunciar, pero el tema de la denuncia, si bien es cierto, se eleva a la fiscalía juzgado, tiene un procedimiento. La demora es por la carga procesal que tiene en sí el Poder Judicial. Muchos de los casos demoran tantos años que muchas mujeres dejan el proceso o simplemente
no consiguen las medidas de protección que necesitan. Y ha pasado, ¿no? Que muchas veces el proceso está en curso y el hombre ya la mató porque la medida de protección no funcionó. Entonces, ¿de qué me sirve seguir un proceso? Pero otro gran problema es que las penas para los agresores son muy benignas, son irrisorias, ¿no? Muchas veces vemos que son noticia en ese momento, causan la sensación en la población, la alerta, pero vemos de acá a un año y la pena es muy baja. Claro, eso, han prescrito este tipo de casos. Ahora, se ha implementado el chat 100, línea 100. Cuéntanos un poco de ello. El Ministerio de la Mujer tiene la línea 100 y el chat 100, ¿no? Muchas veces antes las personas que te contestaban eran personas de un call center, ¿no? que anotaban y mayor ayuda no te daban. Hoy en día el Ministerio de la Mujer ha puesto psicólogos y abogados que te dan una orientación más precisa sobre lo que tienes que hacer. ¿Qué sucede? Tú vas a la comisaría y no te quieren tomar la denuncia. Entonces tú llamas a la línea 100 y desde la línea 100 se comunican a la comisaría para saber por qué no te quieren tomar la denuncia, ¿no? O por qué no te quieren tomar el examen médico, del médico legista. ¿En qué consiste esta medida de protección y cuándo una mujer puede acceder a, no sé, pedir que un policía esté resguardándome o que hayan así seguridad porque quizás están atentando contra mi vida o hay intentos de eso? Una medida de protección es que tu agresor esté a 200 metros de ti, de que no se te pueda acercar, o por ejemplo para tus hijos, ¿no? ¿Pero quién fiscaliza eso? Ese es el problema, ¿no? Te decía que tus hijos, por ejemplo, no puedan estar con su padre a solas, que tenga que haber un especialista o un adulto distinto. Lo malo es que, como tú dices, no hay policías suficientes para que verifiquen que de verdad tu agresor esté a 200 metros. No hay policías suficientes para poder ir y hacer el atestado en el momento que tu agresor está rondando tu casa. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una medida de protección, mi agresor está cerca, yo llamo a la comisaría y te dicen, señorita, no tengo efectivos. Tienes la medida de protección, pero simplemente no se cumple. Entonces, ahí también hay una deficiencia del Estado. Se dictan las medidas, pero no se cumplen. Problemas que tienen que resolverse sin duda. Ahora, así como hemos averiguado también sobre la comunidad LGTB, averiguamos también en el Ministerio de Desarrollo y es casi un 80% de las mujeres en el Perú que sufren o han sufrido violencia y maltrato. ¿Cuáles crees que podrían ser unas medidas de prevención para evitar que haya más feminicidios? Capacitación, enseñarle a una mujer que, en este caso, a las niñas adolescentes, porque también las cifras en violencia hacia las adolescentes son alarmantes, del porcentaje total de violencia que sufren las mujeres, el 25% son adolescentes, una cifra alta, ¿no? Consideramos que son dos factores. Número uno, que vienen de hogares donde hay violencia, donde el padre le pega a la mamá y para ella se convierte en algo normal. Y número dos, porque tienen un vacío existencial emocional. No está la mamá o el papá, ambos trabajan, la chica está sola y se aferra emocionalmente a su pareja y eso hace que pueda soportar maltrato solamente por esa carencia emocional. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Con capacitaciones, charlas en los colegios, con asociaciones, el Estado haciendo campañas. Se ha visto que a veces el Estado hace campañas a nivel de televisión, radio, que ayuda a difundir conceptos precisos, ¿no? Y eso va a hacer que porque las marchas también han hecho que esto sea algo más, que más se habla, más se trabaja. Entonces hay muchas cosas que hacer. Yo creo que mientras nuestra juventud esté informada, tiene más armas para poder defenderse el día que ellos se sienten vulnerados, ya sea por violencia, por crímenes de odio o por cualquier tipo de discriminación que se pueda dar. Sobre las barras bravas. Las barras bravas son conocidas, ¿no? Es violencia pasada al fútbol, al deporte. Bueno, en el fútbol, que es más conocido, es más popular en nuestra sociedad. Existen leyes que avalen asociaciones legales, porque estaba investigando y hay, por ejemplo, de la U La Trinchera Norte, en Alianza del Comando Sur, que en algún momento hicieron protestas para ser considerados como asociaciones u organizaciones con sus principios, con sus bases y todo ello. ¿Qué necesita un grupo de hinchas para ser una asociación, una organización perteneciente al Estado? El tema de las barras bravas se ha vuelto ya un pandillaje, porque ya no hay un control específico, en este caso, de quienes ingresan. Han habido iniciativas de
sobre proyectos de ley sobre este tema y se prohibió, por ejemplo, que entren con chicharra, que ingresen con tambores o con objetos que puedan lanzar a las barras contrarias o en este caso a los jugadores, ¿no? Entonces, se ha visto mecanismos, pero mientras no empecemos a ser rigurosos, porque vemos que todavía se dijo, ¿no?, de que se iban a vender las entradas identificándolos con el DNI para poder evitar que las personas que ya tenían antecedentes de agresividad ingresen a los estadios, o sea, pero no se cumple. Entonces, mientras esté por encima de los intereses de los clubes, por encima de la seguridad y la tranquilidad de la población, vamos a seguir con este flagelo. O sea, tenemos que entender que las barras bravas se han convertido en algo que debería ser deportivo, algo familiar, porque antes la gente iba al estadio con su familia, con niños, en una exposición al peligro, ¿no? ¿Y cómo se podría controlar a estas barras bravas? ¿Crees que es disposición del Estado? ¿El Estado debería hacerse cargo por un bien de la sociedad, a pesar de que un partido u alianza es un encuentro entre dos empresas, un evento entre dos empresas, o deberían ser las mismas empresas, la U y Alianza, que aparte de tener un efectivo policial, contraten a una seguridad privada? Yo considero que sí, que son las empresas, porque seamos sinceros, el fútbol es un negocio, y un negocio muy rentable. Entonces, si es un negocio rentable, entonces invierten en seguridad. Porque nosotros tenemos que ponerle efectivos que salen del patrimonio, del dinero de la población, para darle seguridad y resguardo a dos eventos que son privados? Entonces, que sea Alianza, la U, si saben que se están enfrentando, que cubran su seguridad particular y traigan una buena cantidad que pueda, uno, verificar quiénes son las personas que ingresan; dos, los alrededores del estadio; tres, verifiquen que no haya actos de vandalismo. O sea, la policía puede apoyar, pero no puede recaer en la policía el control total de este tipo de espectáculos. Sí, porque acá hay un detalle. Si decimos, por ejemplo, que estos dos equipos se abarquen solamente en la seguridad, ellos te van a decir, ok, yo hago mi evento dentro del recinto deportivo en el estadio y todo lo que sucede en el estadio es mi culpa. Pero si, por ejemplo, vienen sobre todo en una gran cantidad de gente del norte, del sur, como lo que pasó en Matute el año pasado nada más, que hubo balaceras, pero hubo en la calle de La Victoria. Sí, alrededor. En una calle alrededor del estadio. Entonces, eso ya le pertenecería a la Policía Nacional del Perú. Entonces, como bien dices, debería ser por ahí un balance entre la Policía Nacional y también lo que es claro, la seguridad de los organizadores de los eventos. Sí, claro, pero date cuenta de algo. Si bien es cierto, ok, no quieres invertir en seguridad privada, bueno, tus eventos serán sin público. Vamos a ver si a los clubes les va a convenir realizar partidos sin tribuna, ¿no? El negocio está ahí en las entradas. Sería complicado. ¿Y crees que se pueda capacitar a los barristas? ¿Crees que el Estado podría apoyar de esa forma también, obviamente juntándose con las empresas que son los clubes? Pueden haber capacitaciones y empadronamientos, ¿no? Sincerar los empadronamientos. Recuerda que los clubes regalan entradas y el control que tienen las barras bravas suelen ser por las entradas gratis que se le dan a estos barristas. Entonces, si tú los empadronas, identificas quiénes son, los capacitas, que sea obligatorio que los de la barra vayan a una capacitación sobre violencia, todo ayuda, todo contribuye. O sea, nada está de más. Recuerda que la violencia siempre va a ser la informalidad, la agresividad que tú tienes contenida. Entonces hay que buscar mecanismos que ellos desfoguen toda esa agresividad de forma diferente. Estuvimos en una entrevista muy amena, Stephanie. Gracias por estar aquí una vez más. Así que nada, sigan visitando la página de Jóvenes al Día. Hay más información y será hasta una próxima ocasión. Gracias.